Ahora este ático es mío, dijo Javier con frialdad allí mismo en el funeral de su padre. Para ti solo quedó el viejo taller. Ajusté mi velo negro y respondí en voz baja, pero con firmeza, de modo que todos escucharan. Está bien, hijo, pero recuerda, a veces las paredes se derrumban más rápido que las familias. Sus ojos brillaron de rabia, aunque no contestó. Los parientes se miraron entre sí. Para ellos ya era una sombra, la viuda sin casa, la madre sin respeto. La noche cayó y volví al lugar que oficialmente me pertenecía, la vieja cochera en las afueras. Portones oxidados, pintura descascarada, olor a humedad y a aceite. El aire dentro era espeso, como si guardara recuerdos ajenos. Me dejé caer sobre el cemento frío, apreté contra el pecho el sobre con la llave y cerré los ojos. En mis oídos aún resonaban las palabras de mi hijo. Ese taller es lo único que te pertenece. Tengo 68 años y por primera vez en mi vida me siento sin hogar. Recordé el entierro, velas encendidas, rosarios, susurros de oraciones en español. La gente me abrazaba, pero yo ya sentía el vacío. Roberto yacía en el ataúd y con él se iba mi protección. Javier estaba de pie, alto, elegante en su traje caro, helado como el mármol. Su mirada decía: ya no eres la dueña de nada. Siempre supe que amaba el poder más que a su familia, pero jamás pensé que levantaría la mano contra su madre, no con golpes, sino con palabras capaces de herir más que un cuchillo. El taller estaba oscuro. La luna se filtraba por las rendijas del techo. El viento arrastraba polvo. Cada paso se multiplicaba en ecos. Escuchaba el goteo de una tubería y cada gota sonaba como si el tiempo me contara los segundos. Pasé los dedos por el sobre, papel amarillento, la letra de Roberto, para Isabel. Dentro una llave, pequeña, oxidada, con muescas. ¿Por qué me dejó precisamente esto? No un departamento, no cuentas, sino un garaje. ¿Qué había detrás de esa puerta? Cerré los ojos y escuché su voz. Confía en mí, mi amor, siempre pienso un paso adelante. Me puse de pie. Las rodillas temblaban, pero mi decisión era más fuerte que el miedo. Caminé hasta los portones, introduje la llave en la cerradura. El chirrido del metal desgarró el silencio. El óxido se resistía, pero giré con fuerza. ¡Clic! La puerta cedió. El olor me golpeó. Aceite, gasolina, caucho viejo. Dentro, la oscuridad era espesa, como un velo pegajoso. Avancé un paso. El piso crujió bajo mis zapatos. De pronto, algo brilló. Una línea de luz se deslizó sobre una superficie, como un filo cortando el aire. Mi corazón se detuvo un instante. Extendí la mano. Los dedos tocaron una tela áspera, lona. Tiré de ella. Una nube de polvo subió. Tosí, pero no retrocedí. Y entonces lo vi. Cromo, liso, reluciente. La silueta de un automóvil oculto al mundo. Pasé la mano por el metal. Estaba frío, pero parecía vivo. En el reflejo vi mi rostro, una mujer de luto, pero con fuego en los ojos. «Dios mío», susurré. «¿Qué escondiste, Roberto?» Dentro de mi pecho ardió una chispa de esperanza. Creí que lo había perdido todo, pero tal vez no era el final, sino el principio. Me giré y quedé inmóvil. En la pared, entre polvo y telarañas, colgaba otro sobre, blanco, con la escritura clara: «Para Isabel». Alcé la mano para tomarlo, pero no me atreví a abrirlo. El corazón latía tan fuerte que parecía llenar el silencio. Comprendí, en ese sobre estaba la verdad, y esa verdad lo cambiaría todo. «Todos los departamentos pasan a Javier», dijo la abogada, levantando la vista por encima de sus gafas. «¿Y para mí?», pregunté, sintiendo cómo la sala se llenaba de miradas ajenas. Ella pasó la última página y con voz firme añadió: «Para usted queda el taller y su contenido». Una risa contenida recorrió la mesa, como un viento helado entrando por la ventana.
Mi hijo se reclinó en la silla y sin mirarme, lanzó: «Mamá, con eso basta. Es justo. Papá lo decidió así». Acomodé mi velo y respondí despacio: «La justicia no se escribe en papeles. Se ve en los ojos, y los tuyos están vacíos». Por un instante, sus labios temblaron, pero se calló. Vi cómo su esposa se inclinaba hacia una amiga y murmuraba algo. No escuché las palabras, pero reconocí la burla en sus gestos. Me quedé allí, en la misma silla donde 30 años atrás, Roberto y yo firmamos la hipoteca. Entonces fue un comienzo, ahora un final. Todos esperaban que llorara, que me quebrara. No lo hice, solo apreté el sobre con la llave contra mis rodillas. Para Isabel, la letra clara de mi esposo, su última voluntad. Cuando me levanté de la mesa, nadie tendió la mano, nadie dijo «lo siento». Crucé la sala entre parientes que fingían revisar sus teléfonos y salí a la calle. El sol me cegó. El mundo seguía brillante, aunque para mí se había vuelto falso. Avancé por la avenida despacio, escuchando el taconeo como un eco de mi rabia. En el pecho había un hueco, me repetía. He perdido a mi marido, pero no debo perderme a mí misma. El taller me recibió con su aire espeso. Las paredes guardaban el olor del aceite y el sonido de las canciones que Roberto tarareaba mientras trabajaba. Deslicé la mano sobre la mesa de madera, marcada con cicatrices de herramientas. «¿Por qué me dejaste este lugar, Roberto?», susurré. «¿Qué esperas que encuentre aquí?». Nadie respondió, solo el silbido del viento y el ladrido lejano de un perro. Me senté en un banco viejo, sostuve el sobre contra el pecho y cerré los ojos. Reviví el entierro, el ataúd cubierto de flores, el sacerdote rezando en español y la mirada de Javier helada, sin una lágrima. Para él, ya todo era suyo. Pero yo conocía a mi esposo. Nada en él era casual. Si me entregó el taller, significaba que aquí se escondía algo más que paredes y polvo. Saqué la llave del sobre y caminé hacia los portones. El metal estaba cubierto de óxido, pero la cerradura aún esperaba. Sabía que, al girar esa llave, mi vida cambiaría. Me acerqué la llave a la cerradura. De pronto, un ruido retumbó en la oscuridad. Algo cayó en lo profundo del taller. Me quedé helada, la respiración cortada. La penumbra parecía respirar, como un animal al acecho. «Roberto», murmuré. Sabía que al día siguiente abriría esa puerta, y que a partir de ese instante, mi vida no volvería a ser la misma. «Mamá, no te hagas ilusiones. Allí dentro no hay más que basura», dijo Javier, pasando junto al taller sin siquiera mirarme. Lo observé y sonreí con calma, como solo sonríen las mujeres que han sobrevivido a todo. «Ya veremos, hijo. A veces la basura resulta ser un tesoro». Él bufó, cerró de golpe la puerta de su coche y se marchó. Me quedé sola. La noche cubría la calle, los faroles parpadeaban. Saqué la llave del bolsillo. Pesaba más que el día anterior, como si llevara en sí misma todo mi destino. El corazón me latía fuerte, temeroso de la verdad que me esperaba. La introduje en la cerradura. El metal chirrió, desgarrando el silencio. El portón cedió y un olor denso me golpeó. Humedad, aceite rancio, polvo acumulado durante décadas. Dentro, la oscuridad parecía un muro. Aún así, avancé. El suelo crujió bajo mis zapatos, como si protestara. Cada paso resonaba, amplificado por el eco de aquel espacio inmenso y vacío. De repente, un destello. Una línea brillante atravesó la penumbra, reflejada en algo oculto al fondo. Contuve la respiración. Extendí la mano. Mis dedos rozaron una lona áspera, pesada, cubierta de polvo. Tiré de ella. Una nube gris se levantó, me hizo toser, pero no retrocedí. Y lo vi. Un coche, no un simple coche, una joya.
El parachoques cromado brillaba bajo la luz tenue, tan perfecto que parecía recién sacado de un sueño. Me acerqué con pasos inseguros. Pasé la mano por la superficie metálica. Estaba fría, pero vibraba como si tuviera alma. En el reflejo vi mi rostro, cansado, cubierto de luto, pero con una chispa encendida en los ojos. Viejo, otra vez me sorprendes, susurré, recordando a Roberto en sus días de taller, con las manos manchadas de grasa y los ojos llenos de pasión. Di la vuelta al coche y vi otra lona, cubriendo una segunda silueta. Mi mano tembló. No la levanté del todo, no aún. El miedo y el asombro se mezclaban dentro de mí. ¿Y si había más secretos? ¿Y si todo el taller era un mundo oculto? Retrocedí un paso, y entonces lo vi. En la pared, clavado en un viejo clavo, colgaba un sobre, blanco, amarillento por el tiempo. En el centro, la misma caligrafía firme que conocía de memoria. Para Isabel. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Acerqué la mano. El papel estaba frío, frágil, impregnado de años. Lo tomé y mi respiración se volvió un susurro. Roberto, ¿qué escondiste de mí? El silencio respondió con un eco. Sabía que dentro había una carta, y que esas palabras cambiarían todo lo que yo creía conocer de mi marido, de mi hijo y de mí misma. Si estás leyendo estas líneas, mi amor, significa que ya no estoy a tu lado. Las palabras parecían salir en voz alta del papel, como si Roberto me hablara desde la oscuridad. Sostenía el sobre entre las manos, de pie en el taller, incapaz de sentarme. Mis dedos temblaban. La tinta estaba un poco corrida, pero la letra era inconfundible, firme, clara, la mano de un hombre que nunca se rendía. Isabel, perdóname. Sabía que Javier sería ambicioso. Lo vi perder su corazón en la carrera por el poder. Por eso te dejé lo más valioso. Este taller guarda lo que te dará fuerza y libertad. Las lágrimas nublaron mis ojos. Lo vi de nuevo, con su overol manchado de grasa, con una taza de café en la mano, tarareando mientras arreglaba un motor. Siempre decía que los autos podían contar historias mejores que las personas. Junto a la pared derecha encontrarás una caja fuerte. El código es la fecha de nuestra boda. Dentro hallarás no solo papeles, sino también aquello que te permitirá sobrevivir y protegerte. Un escalofrío me recorrió. Cerré los ojos y recordé aquel día. Mi vestido blanco, la música, el olor de las flores y sobre todo su mirada, que me prometía eternidad. Busqué en la pared. Mis manos hallaron una grieta y el metal frío de la puerta de un viejo safe. Estaba bien escondido. Introduje los números de nuestra fecha. Cada clic retumbaba en mis oídos como un latido. 1, 2, 3. ¡Clac! La cerradura cedió. Abrí la puerta que chirrió con un peso de años. Dentro había carpetas atadas con ligas. Saqué la primera. Documentos, cuentas bancarias, escrituras de propiedades. No entendía todas las cifras, pero algo era evidente. Ahí había una fortuna. No menos de lo que Javier había reclamado como suyo. Debajo de los papeles, un pequeño estuche brillaba. Lo abrí con cuidado. Un anillo, de oro, con una inscripción diminuta en el interior, para siempre. Mi corazón se apretó. Años atrás lo había perdido y lloré pensando que se había desvanecido. Pero él lo guardó en secreto, como si esperara devolvérmelo en el momento justo. Ay, viejo, siempre jugabas un paso adelante, susurré mientras las lágrimas caían sobre mis mejillas. Miré de nuevo el interior de la caja. Había más. Un manojo de llaves, una pequeña con la etiqueta Casa del Mar y otro sobrecerrado con lacre rojo. No me atreví a abrirlo en ese instante. Mis manos temblaban demasiado. Inspiré hondo. El taller olía a polvo, aceite y tiempo. Era el aroma de un pasado que, de pronto, se convertía en mi futuro. Comprendí que mi vida había cambiado.
y que ese sobresellado contenía respuestas que quizá no quería, pero que debía descubrir. «Mamá, ¿para qué quieres esa llave? Ahí no hay nada más que polvo», me dijo Javier con desprecio mientras me veía guardar mis cosas. Lo miré con calma y respondí: «A veces lo viejo guarda lo que lo nuevo jamás podrá comprar». Él giró los ojos y se marchó. Yo guardé la pequeña llave con la etiqueta Casa del Mar en el bolsillo de mi vestido. El viaje fue largo. El autobús avanzaba lentamente, con las ventanas abiertas al aire cálido. El viento traía olor a sal, a tortillas recién hechas y a lotes asados en la carretera. Los pasajeros conversaban en voz baja. Alguien encendió la radio y sonó un viejo bolero. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí un respiro de paz. Cuando el autobús se detuvo, bajé en una pequeña estación. Ante mí se extendía una calle empedrada, flanqueada por casas blancas con techos rojos. En las ventanas colgaba ropa tendida, niños corrían, y de las cocinas llegaban aromas de café y pan dulce. Caminé siguiendo la etiqueta de la llave, Casa del Mar, y entonces lo vi. Un hogar sencillo pero firme, con paredes blancas y contraventanas azules. La entrada estaba enmarcada por bugambilias y en la escalera reposaba un macetero con un cactus. Introduje la llave. ¡Clic! La puerta se abrió sin esfuerzo. El interior me envolvió con frescura. Paredes encaladas, vigas de madera, muebles austeros pero cuidados. Todo limpio, ordenado, como si alguien hubiera esperado mi llegada. Pasé la mano por la mesa. La madera estaba suave, brillante. En la cocina, un frasco de café cerrado. En la pared, una fotografía del mar. Sonreí. Roberto había pensado en todo. «Bienvenida a casa», me dije en voz baja. Abrí las ventanas. El aire marino entró con fuerza, haciendo ondear las cortinas. La luz bañó la sala, como si despertara. Salí al patio. Había un pequeño jardín, un granado, rosales y lavanda, y un banco de madera. Podía imaginar a Roberto sentado allí con su taza de café. «¿Señora Isabel?» Escuché una voz detrás de mí. Me giré. Una mujer de unos 60 años, con falda larga y una sonrisa cálida, estaba en el portón. «Soy Mariana, su vecina. Roberto me habló muchas veces de usted. Me pidió que cuidara de este lugar hasta que llegara». Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo sabía? Ella asintió despacio. Él preparó todo como un regalo, y créame, esta casa es solo el principio. No tuve tiempo de preguntar más. Mariana me entregó una canasta con pan y frutas frescas. «Bienvenida, Isabel. Aquí no estará sola». Tomé la canasta y sentí que el peso en mis hombros se aliviaba un poco. Pero sus palabras seguían latiendo en mi mente. Esto es solo el comienzo. El teléfono sonó tarde en la noche. «Mamá, necesito hablar contigo. Urgente». La voz de Javier era tensa, quebrada. Me senté en la cama y respondí con calma. «Tú solo llamas cuando tu reino se derrumba. ¿Qué pasó esta vez?» Guardó silencio. Luego murmuró: «Ven, tienes que verlo con tus propios ojos». La mañana fue sofocante. En el autobús hacia la ciudad pensaba en lo irónico. Toda mi vida temí perder el respeto de mi hijo, y ahora era él quien había perdido el suyo. El penthouse me recibió con un aire helado. Javier estaba en la puerta, pálido, los ojos rojos. Ya no era el vencedor de la reunión con la abogada, era un hombre derrotado. «¿Qué ocurrió?», pregunté. Pasó la mano por su rostro. «Los inversionistas se fueron, los contratos se cayeron, el banco exige el dinero de inmediato. Mamá, no me queda nada». Lo miré sin decir nada. Su voz ya no tenía soberbia, solo miedo, pero en sus ojos aún quedaba un rastro de arrogancia, la costumbre de mandar. «¿Ahora entiendes?», dije en voz baja. «El dinero no es eterno, y la familia, creías que siempre estaría en tu bolsillo».
Él desvió la mirada hacia la ventana. Entré en la sala y me detuve. El corazón se me encogió. Todo parecía arrasado, cortinas arrancadas, papeles tirados en el suelo, aparatos desaparecidos. El eco del vacío era más fuerte que cualquier palabra. Pasé la mano por la pared. Esa misma sala había sido hogar. Allí preparaba desayunos antes de que él fuera a la universidad. Allí Roberto contaba historias entre risas. Ahora era una tumba de lujo. Javier se dejó caer en un sillón y cubrió su rostro con las manos. Mamá, no sé qué hacer. Por primera vez en mucho tiempo lo vi no como enemigo, sino como un niño perdido en la oscuridad. Pero sabía que tenía que caer más bajo para poder levantarse. Quería ser dueño de todo. Aquí lo tienes, todo, dije señalando las paredes desnudas. Él sollozó, pero no respondió. Salí al balcón. La vista era espléndida. El mar, las luces de la ciudad, el horizonte. Pero la belleza no calienta cuando el corazón está vacío. Me giré y lo vi sentado, hundido en sus ruinas. Y comprendí, en esa soledad empezaría su verdadera vida. Bajé las escaleras y me detuve en la entrada del edificio. En mi mente resonaban las palabras de Roberto. Déjalo caer, Isabel, solo entonces aprenderá a levantarse. Miré hacia arriba, al imponente rascacielos, y susurré. Lo tuviste todo. Y lo perdiste todo. Ahora veremos si puedes aprender. Mamá, ayúdame. Tú eres la única que puede salvarme, dijo Javier, y por primera vez lo escuché pronunciar esas palabras. Lo observé con atención. Ya no era el empresario arrogante, era un hombre roto, aferrado a las ruinas de su orgullo. ¿Quieres que te salve? Pregunté. Sí, firmaré lo que sea, haré lo que digas, solo ayúdame a pagar las deudas. Me acomodé el cabello y respiré profundo. Está bien, pero la ayuda no es un regalo, es un trato, y las reglas las pongo yo. Su rostro se tensó. ¿Reglas? Soy tu hijo. Deberías. Lo interrumpí. No debería nada. Tu padre me dejó lo suficiente para vivir tranquila. Si quieres parte de esa salvación, tendrás que pagar con lo que más odias, la humildad. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. ¿Quieres humillarme? No, quiero que sobrevivas. La diferencia es enorme. Saqué una carpeta del bolso y la coloqué sobre la mesa. Aquí hay contratos, aquí cuentas bancarias. Con esto podrías cerrar parte de tus deudas, pero solo si aceptas 3 condiciones. Él giró furioso. ¿Cuáles? Levanté un dedo. Primera, total transparencia. Quiero ver cada cuenta, cada movimiento, nada oculto. Apretó los labios. Segunda, vas a terapia 3 veces por semana y trabajas en tu soberbia. Se rió, pero su risa sonó hueca. Ridículo, no estoy loco. No, estás vacío. Y la vacuidad también necesita cura. Se le endureció la mandíbula, pero no respondió. Levanté un tercer dedo. Tercera, vendes este penthouse, sin discusión. Su rostro palideció. No, este es mi castillo, mi reputación. Si lo vendo, todos sabrán que perdí. Sonreí con frialdad. Ya lo saben. Decide, ¿quieres seguir viviendo o prefieres morir con tu fachada? Cayó desplomado en el sillón. Sus manos temblaban, el sudor le perlaba la frente. Por primera vez vi el miedo dominarlo por completo. Me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Tienes 24 horas. Si mañana no aceptas, me voy, y entonces sálvate solo. Cerré la puerta tras de mí. En el pasillo, el aire se sentía más limpio que en su jaula de lujo. Desde dentro llegó su voz, rota, apenas un susurro. Mamá, lo pensaré. No me detuve. Sabía que al día siguiente ya no sería el mismo, o no sería nada. Acepto, dijo Javier a la mañana siguiente. Su voz sonaba seca, como si no le perteneciera. Lo miré fijamente y asentí despacio. Recuerda, hijo, esto no es una derrota, es tu única oportunidad. Desvió la mirada.
Sus manos temblaban al firmar los primeros papeles. En cada página estaba la firma de Patricia, la abogada, que supervisaba todo con seriedad. Señor Javier, ¿es consciente de lo que esto significa? Preguntó ella. Sí, lo entiendo, respondió en voz baja. Cada letra de su apellido parecía arrancarle un pedazo de orgullo. Los días siguientes fueron una carrera agotadora. Íbamos de banco en banco, cerrando cuentas, renegociando plazos, escuchando a los abogados. Javier, acostumbrado a ser el que daba órdenes, ahora se sentaba a mi lado como un alumno frente a su maestra. Deberías estar orgullosa, mamá. Estoy haciendo todo por ti, me dijo en uno de esos trayectos. Lo miré con calma y contesté, no, hijo, lo haces por ti. Aunque todavía no lo entiendes. Frunció el ceño, pero guardó silencio. La terapia fue su prueba más dura. El primer día salió enfurecido, golpeando la puerta. Es una tontería. Esa mujer escarbó en mi infancia como si eso importara. Lo miré a los ojos y respondí. Importa todo, porque allí nació tu vacío. Por primera vez no supo qué contestar. La venta del Penthouse lo destrozó. Lo vi recorrer cada habitación vacía, tocar las paredes como si intentara aferrarse a lo que se desmoronaba. Aquí quedó toda mi vida, susurró. No, hijo, aquí solo quedó tu máscara, le respondí, y entonces lloró. Lágrimas verdaderas. Lo abracé, pero en mi interior supe, apenas era el primer paso. Pasaron semanas. Sus hombros parecían más livianos, su andar menos arrogante, su mirada empezaba a perder dureza. Pero aún veía la lucha interna. Acostumbrado a dominar a todos, ahora aprendía a dominarse a sí mismo. Una noche llegó a mi casa junto al mar. Vestía una camisa sencilla, sin relojes caros, sin máscaras. Se sentó en el porche conmigo. Miró el océano largo rato en silencio. Finalmente habló. Mamá, tengo miedo. Nunca lo había dicho. Siempre fingí ser fuerte, pero por dentro estaba vacío. Todo lo que construí fue para aparentar. Y ahora no sé quién soy sin eso. Lo miré con ternura. Ya no era mi adversario ni un extraño, era mi hijo, y esa noche entendí. Estaba comenzando a cambiar de verdad. Mamá, me ofrecieron un trabajo, dijo Javier una mañana, apareciendo en la puerta de mi casa junto al mar. Dejé mi taza de café sobre la mesa y lo miré sorprendida. ¿Trabajo? ¿No un negocio? ¿No una inversión? ¿Trabajo de verdad? Asintió con seriedad. Sí, en una ONG que ayuda a familias migrantes. Me encargaré de coordinar vivienda y distribución de apoyo. No pude evitar mirarlo con duda. Ese era el mismo hijo que antes medía su valor en trajes caros y cenas en restaurantes de lujo. Y ahora hablaba de servir, no de brillar. ¿Por qué aceptaste? Le pregunté. Suspiró con el rostro cansado pero sincero. Porque por primera vez me escucharon sin que hubiera dinero de por medio. Porque vi a niños durmiendo en el suelo y entendí que ellos, con nada, son más verdaderos que yo con todo. Y también, porque quiero que te sientas orgullosa, no de mi fachada, sino de lo que pueda llegar a ser. Mi corazón se estremeció. Recordé al niño que corría hacia mí con dibujos en las manos diciendo, «Mamá, seré arquitecto». Ese niño aún vivía dentro de él, escondido bajo capas de soberbia. Esa tarde regresó con una caja. «Esto es para ti», dijo entregándomela. La abrí. Dentro estaban los gemelos de Roberto, los que usó en la boda de nuestra sobrina, y junto a ellos, mi anillo. Me quedé sin aire. Era el anillo de oro con la inscripción diminuta, para siempre. Creí haberlo perdido para siempre hacía años. ¿Dónde lo encontraste? Pregunté con un hilo de voz. Javier sonrió débilmente. En la caja fuerte. Papá lo guardó. Quise dártelo antes, pero no estaba listo. Ahora sí. Lo deslicé en mi dedo. Encajó como si nunca se hubiera ido. Las lágrimas me nublaron la vista, pero eran lágrimas dulces,
no de dolor. Gracias, hijo, susurré. Él me miró de un modo distinto, no como al principio, con superioridad, tampoco con miedo, sino con la mirada de un hijo que solo quiere ser aceptado. Nos sentamos en el porche, escuchando el murmullo de las olas. Yo acariciaba el anillo, mientras los gemelos de Roberto brillaban en la mesa. Dos recuerdos, dos símbolos, dos vidas unidas en ese instante. Lo miré y dije, este anillo no es un adorno, es una promesa, y si quieres estar a mi lado, tendrás que demostrar cada día que eres digno de él. Javier bajó la cabeza y respondió, lo sé, mamá, y estoy dispuesto. Apreté el anillo con fuerza. En el fondo intuía que aún quedaba una última prueba, y que ese anillo sería la clave de lo que estaba por venir. Gira la llave, mamá, dijo Javier, apoyando la mano sobre el capó del viejo automóvil. Introduje la llave en el encendido. El motor rugió, grave y poderoso, como una bestia que despertaba de un sueño eterno. El eco llenó el taller, vibrando en mis huesos. Escucha, susurró Javier. Es la voz de papá. Sonreí. Sí, ese era Roberto, fuerte, seguro, inquebrantable. Condujimos por la carretera junto al mar. El sol caía lentamente, tiñendo de oro las olas. El viento agitaba mi cabello. Cada latido se mezclaba con el rodar de las ruedas. Nunca pensé que estaría aquí contigo, dijo Javier mirando el horizonte. Y yo nunca creí que volverías a ser mi hijo, respondí. Desvió los ojos hacia el suelo. Perdóname, mamá, por echarte, por dejar que la ambición me cegara. No quiero disculpas, quiero cambios. Las palabras son aire, la vida no. Él asintió, y en su mirada vi lo que había esperado durante años: honestidad. Pasamos por pequeños pueblos. Niños corrían a la orilla del camino saludando con entusiasmo. ¡Qué coche más bonito!, gritaban algunos. Yo sonreí pensando que Roberto estaría orgulloso. Su máquina volvía a la vida, su familia también. Javier extendió la mano y la colocó sobre la mía en el volante. Gracias por no dejarme caer, dijo en voz baja. Te dejé caer, hijo, pero no permití que murieras, contesté. Y ambos reímos, una risa ligera, limpia, como hacía años no compartíamos. El sol tocaba ya el horizonte cuando miré mi mano. El anillo brillaba con los últimos rayos del día. Sobre el tablero descansaban los gemelos de Roberto, relucientes como estrellas. Dos recuerdos, dos herencias, dos caminos que al fin se unían. Apreté más fuerte el volante. La carretera se extendía infinita, abierta, como si nos invitara a empezar de nuevo. ¿A dónde vamos?, preguntó Javier. Sonreí. A donde comienza la nueva vida, y esta vez, hijo, yo conduzco. El motor rugió con fuerza y aceleramos hacia el horizonte. En ese instante comprendí, el pasado no había muerto, se había convertido en combustible para el camino que elegí recorrer.